La Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, presentó una querella en contra del exministro de Educación Ángel Hernández por violación de la ley número 311-14 de declaración jurada de patrimonio y la ley número 155-17 de lavado de activos. El presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, explicó que la denuncia es por el hecho de haber omitido deliberadamente en la declaración jurada de patrimonio la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo del 2022 antes de ser designado como ministro de Educación mediante el decreto 414-22 del Poder Ejecutivo de fecha 3 de agosto del mes de agosto del 2022. Para ampliar esta denuncia recibimos a Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, buenas tardes, Ángelo, Roberto, complacido de poder conversar esta tarde con ustedes y con la audiencia. Así Gracias. Es. Explíquenos un poquito esta denuncia que usted hace. Usted la llevó personalmente ante la Procuraduría General de la República. El ex ministro de Educación se ha defendido diciendo que eso ya estaba archivado, etcétera. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros iniciamos un proceso de investigación a partir de observar la omisión de una razón comercial que responde al nombre de Playa Morón, en donde el registro comercial que se había hecho en el mes de enero del año 2022 respondía al nombre de Ángel Hernández. Nosotros tenemos un sistema de cruce de verificar qué empresa o si hay una participación accionaria de una persona que ha sido designada. En efecto, encontramos el registro de nombre, no así el registro o la participación accionaria del ministro en la empresa en cuestión, pero sí encontramos a su esposa presidiéndola y a su hija como parte de la composición accionaria. ¿Qué ocurre? Que la declaración jurada de patrimonio, conforme a la ley 311-14, establece que debe vertir el declarante todo el patrimonio personal, así como el patrimonio de la comunidad de bienes, que en el caso de su esposa, pues forma parte, los bienes de ella y los bienes de él forman parte de esa comunidad de bienes y debe estar en cualquier declaración jurada en la que intervenga uno u otro. Al verificar que había una omisión, pues nos llamó la atención. Sin embargo, lo que dispara el botón de pánico es cuando vemos que el 29 de septiembre, entiéndase, un mes y días de haber sido designado el señor Ángel Hernández, pues se había hecho una transacción por el orden de los 31 millones de pesos. Pero esto lo vamos a encontrar en febrero del año 2023. O sea, 6 meses posterior a la designación y juramentación del señor Ángel Hernández. O sea, que no había presentado declaración jurada de patrimonio conforme a la ley 311-14, que establece que luego de designado un servidor obligado a presentar declaración jurada de patrimonio, debe hacerlo dentro de los 30 días, lo que equivale a una violación, el no presentarle en los 30 días, que se categoriza como falta grave de tercer orden o de tercer grado, contemplado en la ley 4108, y esta tiene como sanción la desvinculación del servidor. Lo hace 6 meses después. Encontramos primero la presentación tardía, la omisión del bien y la adquisición de un inmueble. Pues hacemos una denuncia ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEI, que dirige Milagros Ortiz Bosch, en donde le planteamos que teníamos sospecha de que en esta operación, omisión, presentación tardía
omisión y transacción había pues evidencia del lavado de activos conforme a la ley 155-17, que por vía de consecuencia debía producirse la desvinculación primero por de la ley 311-14 y posteriormente presentar esta denuncia ante el Ministerio Público para que hiciera la labor del lugar, porque teníamos la sospecha de lavado de activos en razón de que esta adquisición se hizo, no se hizo mediante un préstamo bancario, sino que fue el resultado de una compra directa en efectivo. No sabemos si entregado en una funda negra o si fue producto de una transacción o de un pago con cheque, porque no se hace constar en los registros de la propiedad inmobiliaria, en la jurisdicción inmobiliaria, la forma en la que se hizo, que por lo general se constar. Todo esto nos llama a sospecha. Pues la respuesta fue de archivar la denuncia, o sea que no le dio curso, no admitió la denuncia en una maniobra de tipo administrativa que no le está reservada a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, porque el archivo es una figura que solamente puede realizarla el Ministerio Público cuando inicia una investigación y determina que no hay méritos o si no tiene los suficientes elementos como para darle curso, pues procede a archivarla. Pero un archivo que existe una vía recursiva para que el denunciante pueda recurrir ante el juez a los fines de dejar sin efecto ese archivo. En esta ocasión no dejó abierta la vía recursiva, como establece la norma, que debe hacer inclusive mención ante quien se puede atacar ese acto administrativo que en la especie pues no se materializó, no lo hizo, no cumplió con esa parte del proceso. ¿Qué ocurre? Que nosotros, ante esta falta de respuesta y sobre todo al encontrar estos vicios, pues hemos presentado este sometimiento ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PECCA, para que inicie este proceso de profundizar a partir de la documentación que hemos presentado, en la que se puede evidenciar, primero, la falta de no declarar en los 30 días que contempla la ley 311-14, la forma en la adquisición de este inmueble, sobre todo que en la declaración jurada del propio exministro aparece su señora esposa con un salario de apenas 95,000 pesos. Entonces, no cuadran los números como para hacer una compra de esta suma. Y el otro elemento es que las informaciones oficiosas que tenemos de que este inmueble de casi 8,000 metros cuadrados frente a la playa Morón en la provincia de Samaná, pues su valor oscila entre los 4 y 5 millones de dólares. Entonces hay una sospecha legítima de que aquí hay un entramado de lavado de activos, porque concurren estas dos figuras, la de la omisión y la de una adquisición de un inmueble sin el debido respaldo. Para sorpresa nuestra, en una intervención del señor exministro Ángel Hernández, pues admite que hubo un manejo de recursos de un lado a otro. Asimismo lo dejó establecido, pero lo grave de todo esto es que admite que la Universidad UAPA, amparada en una fundación como resultado de la ley 122-05, que rige las asociaciones sin fines de lucro y que establece el mecanismo de cómo éstas deben manejar los recursos. Inclusive hay un centro que promueve las organizaciones sin fines de lucro, a la cual se le debe rendir cuenta, sobre todo cuando se maneja o se recibe dineros públicos, porque las universidades, aunque operan bajo el manto de asociación sin fines de lucro, estas pues reciben fondos públicos
que le otorga a través del MESI el Estado, pero también tiene una vinculación particular el caso de Ángel Hernández, y es que siendo asesor presidencial en materia de educación, siendo ministro de educación, otorgó contratos o recibió la universidad a la cual él fue rector y pasó a ser rector vitalicio, y sus familiares son los demás miembros o autoridades, pues tuvo contratos del ministerio, siendo él ministro, o sea, le dio a la UAPA contratos para la realización de estudios de cuarto nivel. Pero, doctor, una pregunta, porque pudiera parecer, ¿por qué él siendo ministro le otorga, si eso es una facultad del Ministerio de Educación Superior y no del ministerio que él dirigía? El Ministerio de Educación tiene dos instituciones adscritas al ministerio, que son el ISFODOSU y el INAFOCAN. El INAFOCAN es el Instituto de Formación y Capacitación Docente. Pues esta entidad contrata con las universidades para la formación del magisterio, Instituto Nacional de Formación Magisterial, donde los profesores van a hacer diferentes cursos, diferentes capacitaciones, cursos. Ya en el caso del IFODOSU en educación superior, pero estos son, por ejemplo, cursos de inglés, cursos de matemática para los profesores de matemática, en fin. Entonces esto lo realizan las universidades. Pues el ex ministro, siendo ministro, contrató con la Universidad UAPA, de la cual él es rector vitalicio, y su esposa, pues, parte de las autoridades. Entonces, aquí hay evidentemente una falta ética que puede derivar, como en efecto nosotros asumimos que derivó en lavado de activos. Y si esta transferencia que él hizo de sacar dinero de la UAPA la hace una persona particular que no sea funcionario público, pues queda como una transacción normal, porque lo que hizo fue, admitió en esa entrevista, de que él tomó dinero de UAPA y lo transfirió a una razón social donde su familia son los accionistas. Si la junta directiva de la universidad, de esta fundación, hiciera una objeción, eso se puede judicializar, porque es un tema particular, pero su condición de funcionario público, que omite la existencia de esta razón social y que omite la transferencia o más bien admite haber hecho una transferencia ya siendo ministro sin estar documentada, sin estar documentado el origen de esos recursos. Por eso lo de lavado de activos, porque es que no se identifica la procedencia de los recursos y él ahora lo admite. Lo que es una tarea del Ministerio Público, pues, establecer la realidad de esto. O sea, él admite que él tomó dinero, y por eso dice que la denuncia de nosotros por lavado de activos es una denuncia tonta, porque él lo que hizo fue mover dinero de un lugar a otro. Pero la universidad tiene personería jurídica, o sea que si se quiere proteger, como él dijo, el dinero, más de 3.000 millones de pesos que posee esta universidad, pues él podía adquirir ese inmueble siempre y cuando sea para la actividad, para una actividad asociada a la universidad, por ejemplo, comprar una finca experimental para los estudiantes de agronomía, de veterinaria, en el caso que lo tuviera, o para hacer un laboratorio o hacer otro edificio, pues no hay problema, pero él lo tomó para adquirir un inmueble en nombre de una razón social de la que él es socio, su familia es socia, para la construcción de un hotel de vocación turística. O sea, se saca el dinero en donde hay dinero público por lo que recibe por parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESI, así también con los contratos que se autogestionó para que recibiera también el beneficio. En sentido general, aquí estamos ante un crimen
por el cual él debe responder, y no bajo esta calificación de que es una denuncia tonta. ¿Qué pasaría si finalmente Ángel Hernández demuestra, en caso de una eventual pesquisa del Ministerio Público, que el dinero salió de la universidad? ¿Se cae la acción penal? No, es que el hecho de subsanar un error material como es la rectificativa que la hizo a los 10 meses de la primera declaración jurada no borra el crimen. O sea, él, en términos administrativos, él subsanó una falta insusanable. Lo subsanó porque la directora de la DGI, que es su protectora, pues lo entendió así. Inclusive prevaricaron los investigadores porque observaron de que había ya una violación de fondo de la ley, porque presentó la declaración jurada de patrimonio 6 meses después a el tiempo en que debió presentarla. Entonces, esto, pues, sin lugar a dudas, es una tarea que le corresponde al Ministerio Público profundizar, porque se enlaza a otras admisiones que hizo el exministro, como la de que había hecho una investigación sobre otras imputaciones que se han hecho y que le había remitido al presidente de la República este informe, lo que nosotros atribuimos a un mecanismo de defensa de él para recibir protección ante la acusación que le hemos presentado. Sobre eso quería preguntarle, porque está sus declaraciones, está su acción ante el Ministerio Público. Él ha salido también, hablo del exministro Ángel Hernández, a defenderse de alguna manera, pero en la defensa recurre a supuestas acciones que él hizo con el anterior incumbente, en este caso Fulcar, sobre una investigación que él mandó a hacer, y tal parece que lo que usted pudiera estar denunciando en contra de Ángel, él por sus declaraciones las está vinculando a acciones de Fulcar, y ahí la gente como que comienza a perderse un poco, ¿no? Bueno, es que él se refiere probablemente a esta investigación que hizo a la gestión que él sucedió. Sí. Eso, pues evidentemente, él quiso dejar en evidencia de que encontró anomalías, la presentó al presidente, al vicepresidente, a la DGI y al PECA, y que no se le ha dado respuesta, pero omitió de que también hay investigaciones que realizó la Dirección de Infraestructura sobre pagos por sobrecosto de obras inexistentes en su gestión, y que él autorizó los pagos. Y es por lo que él se refiere de que, siendo el primero, él dejó plasmado dos cosas, y es por lo que nosotros le atribuimos a que fue un mecanismo de defensa con el objeto de mandar el mensaje: yo no me voy solo. Y es por lo siguiente: él dijo, yo era, a él sin preguntarle, ¿verdad? Yo fui el coordinador de campaña de la reelección del presidente Abinader en San Cristóbal, y estando allá, un ingeniero me preguntó que por qué no le habían pagado una obra, y mandé a hacer una investigación, y tengo los resultados de esa investigación. Y entonces quiso ligar o dejar en el ambiente de que él había descubierto irregularidades en la gestión de el pasado ministro, que nosotros damos aquí esencia de que hubo también irregularidades. Y de hecho nosotros atacamos los contratos que hizo Educación con el PNUD para el manejo de salvar el año escolar en curso al momento de llegar a la pandemia. Ahí hubo manejo en la adquisición de bienes, de equipos electrónicos, por el orden de los 13.000 millones de pesos, que eso es un expediente que en su momento tendrá que airearse. En efecto, él quiso tirar esa doble, esa capicúa, porque dice, encontré, pero también la que en mi gestión se produjo, que es la que está documentada, de que hubo
sobrecosto que nosotros de manera responsable se lo atribuimos a lo siguiente. En las campañas le dan roles a directores, ministros de coordinación de campaña. Eso es para que busquen el mecanismo de hacer aporte a la logística de la campaña. Y nosotros tenemos la información de que muchas de estas escuelas que estaban en construcción, que se les reconoció sobrecosto, era para dárselo a candidatos, a legisladores y alcaldes municipales y senadores. Y por eso lo mandan a él de coordinador de campaña. Él le dice al presidente: yo fui coordinador de la reelección, lo que yo hice, donde se estima que hay más de 10,000 millones de pesos pagados por sobrecosto que no se aplicaron a las escuelas en construcción, y esa es el resultado del déficit de aula que tenemos hoy. Entonces esa investigación la hizo el director de infraestructura escolar, la remitió al ministerio para que el ministerio la enviara a los organismos correspondientes. No lo hizo, entonces infraestructura escolar lo mandó a la DIGEI, y entonces ahí es que él reacciona sin ninguna respuesta. Pero hay irregularidades que se cometieron en su gestión, y precisamente cuando él asumió ese rol de coordinador de campaña, la reelección presidencial del presidente Luis Abinader en la ciudad de San Cristóbal, lo dijo él. No, yo le conocía inclusive de que él era coordinador de campaña. Mire, una pregunta. El propio Ángel hoy hizo declaraciones a la prensa y haciendo referencia al tema que usted ha puesto sobre la mesa, él reconoció públicamente que había tomado fondos de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, como bien usted dice, una institución que a la par recibe fondos públicos como todas las universidades, y de acuerdo a sus propias declaraciones de Ángel Hernández, dice que esos recursos fueron transferidos a la empresa constructora Playa Morón, perteneciente a su familia y constituida con fines de lucro. Posteriormente reveló la adquisición de un terreno frente a la playa de Samaná, cuyo valor estima en 31 millones de pesos. Dice, y cito sus palabras: solo movió dinero de un lugar a otro. ¿Dónde está el pecado, doctor? Bueno. O sea, yo soy presidente de ADOCO, que es una fundación constituida conforme la ley 122.05. Si yo quiero, como el patrimonio de ADOCO, mis hijos no lo heredan ante mi falta, porque es una organización no gubernamental que, si se va a disolver, tiene que transferir su patrimonio a otra organización fundada bajo el mismo régimen de la ley 122.05. O sea, mis hijos no heredan, como no van a heredar los hijos de Leonel Fernández el patrimonio que es muy grande de Funglode, para citar un ejemplo conocido. Entonces, esa fundación debe sobrevivir a la falta de quien la gestó. Entonces, lo que ha hecho es un adelanto de herencia. Como no puede heredar la familia el patrimonio de la UAPA, pues él movió ese dinero hacia la constructora Playa Morón, que sí va a heredar, van a heredar sus deudos. O sea, ahora, una precisión, doctor. Perdón, Roberto. De ser una transacción de una fundación a una razón social, o sea, con fines de lucro, entre particulares, si no objeta un miembro de la asociación esa transacción, pues no pasa nada. Ahora, es que lo hace un funcionario público. Esa es la diferencia. O sea, es un funcionario público que hace este tipo de movimiento, sobre todo sin hacer constar en su declaración jurada de patrimonio, como establece la ley, que su familia tenía una empresa, y que siendo ministro, pues hace una transacción. Y aquí es de conocimiento de que cuando hay cambio, llega un ministro, llega un director, pues a la entrada siempre aparecen los suplidores, los que tienen contrato con el Estado, van y le llevan una moñita
como para que se compre su traje, que si el vehículo, toda esa cosa. Entonces esto ocurre precisamente un mes después de su designación y tengo el derecho de yo pensar de que eso se trató de una operación de esta naturaleza porque no se hace constar la forma en que se hizo la transferencia, o sea, la transacción que para nosotros fue en efectivo. Ahora, doctor, él dice que eso ocurrió en el 2021 y que lo que pasó es que se dilató el proceso legal con el vendedor o con el comprador, o realmente con el vendedor, y que por eso cae en su periodo de mandato como ministro. No, comienza la gestión de compra. Inclusive, él ahí también se incrimina porque dice que se hizo una promesa de que se iba a garantizar el mismo precio del metro cuadrado. Una promesa ya es un acto que automáticamente adquiere pues la fortaleza de una sentencia porque es voluntad entre las partes. Si fue desde el 2021, con más razón debió incluirse en la declaración jurada de patrimonio, pero resulta que él registra el nombre comercial Constructora Playa Morón en enero del 2022. En marzo se constituye la razón social Constructora Playa Morón sin su participación, pero sí la de su esposa y su hijo. En septiembre, ya él siendo ministro, se hace la transacción de la compra del inmueble. Él dice que no la incluyó porque no tenía operación, pero es que no tiene que tener operación, porque la mayoría de funcionarios no tienen casa propia. ¿Por qué? Porque ponen el inmueble donde viven u otro, una villa, a nombre de una compañía. De una empresa. De una empresa. Entonces, en la declaración jurada de patrimonio no dicen que esa empresa tiene un inmueble de $1 millón. No dice. Tienen el 40%, 30, 50% de las acciones en la empresa Juan Pérez. Pero no aparece las propiedades que tiene la empresa. Que eso también es una irregularidad que deberá algún día pues corregirse. Y corregirse. Porque tú examinas y ninguno viven rentados porque no tienen propiedad, pero tienen compañía. Entonces, esa compañía no tiene operación, que la constituyen única y exclusivamente para poner a nombre de esa empresa un inmueble, una villa o lo que sea. Entonces, cuando él alega de que no lo incluyó, primero que él entendía que no tenía que ponerla porque no tenía operación. Y segundo, que él entendía que por estar a nombre de su esposa, no tenía tampoco que ponerla. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce la venta en septiembre, Cavada, del 2022. Pero ¿sabe cuándo él hace la declaración jurada de patrimonio? El 23 de febrero del 2023. O sea, que había transcurrido un tiempo. Primero faltó hacerlo en los 30 días, pero lo hizo 6 meses. Pero la rectificativa, donde la incluye, la hace 10 meses después. 8 meses después, cuando nosotros hacemos la denuncia y la DGI lo combina a que haga la rectificativa. Entonces la rectificativa se incrimina nuevamente porque incluye 8 razones sociales de las cuales él forma parte como accionista y no incluyó en la primera, pero omiten el Registro Nacional de Contribuyentes, el RNC, que es lo que nos permite a nosotros juzgar y ver quiénes son los verdaderos propietarios, qué bienes tienen, porque no tenemos la cédula de identidad de una razón social. Entonces, en cualquier país del mundo, esto pudiera tener una situación realmente que no fuera lo que estamos acudiendo hoy de discutir, que él dice que una denuncia tonta, que él lo que hizo fue mover dinero de un lugar a otro. Ajá, tú moviste dinero de una entidad que tiene personería jurídica, que tenía capacidad de comprar lo que considerara, tú lo pusiste a una razón social que es de tu familia. Eso es una típica operación de lavado de activos y la última palabra la tendrá la justicia. Muy bien. Me gustaría preguntarle antes de que despidamos la entrevista, aprovecharlo, conocer su postura, lo que piensan en Adoco
sobre el acuerdo que hiciera la Procuraduría General de la República con Maxi Montilla. ¿Qué lectura social le dan ustedes a este acuerdo? Sabemos que llevan una lucha, ¿verdad? De hecho, la fundación se llama, su nombre lo define así de manera clara. ¿Qué opinión le merece ese acuerdo? Mucha gente lo ha criticado, ha dicho, bueno, pero entonces está reconociendo culpabilidad, la devolución lo exime de la pena. Saber qué piensa. Bueno, es una decisión agridulce. Primero, si bien nosotros nos identificamos con lo que es la denominada justicia restaurativa, que procura pues resarcir a la víctima, en este caso el Estado, con algo de lo que fue de una forma u otra pues afectado. Sin embargo, este tipo de acuerdo para nosotros hubiese tenido una mayor connotación, que hubiese sido, como la persona ha estado dispuesto a colaborar, hubiese recibido una condena a pena suspendida. Con esto, el encartado va a entrar al sistema de haber sido un criminal y que por dicho crimen recibió una sanción. Ahora va a recibir el beneficio por su colaboración y por la entrega voluntaria de parte de lo que había obtenido como resultado del crimen. Va a aportarle al Estado parte de lo que le robó, pues también va a tener en su récord una condena por ser un criminal, que aunque no vaya a cargar con la pena de durar 5 años bajo prisión o 10 años bajo prisión, en cambio se le aplica la condena, está supeditada o condicionada a que no realice ningún ilícito durante esté cursando la pena impuesta, suspendida, va a realizar todas sus actividades. Evidentemente, si va a salir del país, tiene que justificarlo, tiene que someterse al control del Ministerio Público. Si esa hubiese sido la decisión, pues nosotros la saludamos. Pero el hecho de que haya una absolución total, que bajo el criterio del principio de oportunidad no se le presente cargos a una persona que admitió haber cometido un crimen, esto manda una señal equivocada. Porque el ciudadano que observa este tipo de accionar puede perfectamente pensar y hasta calcular, bueno, si yo voy a la administración pública, me robo 10,000 millones de pesos, devuelvo 3, me quedo con 7, echo a los cómplices al pozo y voy a estar tranquilo en libertad, pues me voy a exponer solamente a que se me condene moralmente, como en efecto ha ocurrido, pero no voy a recibir ningún apremio corporal. Entonces, una persona que no le importe su moral, que no le importe lo que puedan pensar sus hijos, sus nietos, sus padres, pues está bien. Pero el dejar esto en una simple recepción de los mismos recursos que se le robó al Estado, una parte, y no aplicar una condena que pueda servir de ejemplo y lograr el efecto que busca la pena al momento de establecerse, que es sancionar al infractor, pero prevenir o mandar el mensaje de que el que incurra en una infracción, en un delito, en un crimen, va a recibir una condena, porque la diferencia de la pena suspendida es que esta persona no va a estar en una cárcel, pero moral, civilmente está condenado y es un criminal y ha recibido una pena bajo esa condición y tendrá que hilar fino, o sea, manejarse con mucho detenimiento, porque hasta una infracción de tránsito pudiera activar el cumplimiento de la pena en un reclusorio. O sea, si una persona bajo esa condición de pena suspendida se ve involucrado en un accidente donde sea el resultado de manejo temerario a los efectos de alguna sustancia psicoactiva, pues automáticamente esto activa la pena suspendida, pero está en su récord una condena por un crimen cometido, aunque no lo esté pagando en cárcel. Entonces ahí se logra el objetivo que procura la pena al momento de establecerse,
que es precisamente la de sancionar, pero también la de prevenir para las futuras generaciones. Qué bien. Bueno, doctor, gracias mil por sus consideraciones de este y el otro tema que le trajo hoy a nuestro magazine. El doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, titular de ADOCO, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.